Pero antes de que iniciemos, quiero que podamos orar. Allí donde estás sentado, cierra tus ojos y tengamos un momento de oración. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú estás cerca de los quebrantados de corazón y viniste a vendar sus heridas. Padre, nos preguntamos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti. Y esa es nuestra certeza, esa es nuestra esperanza y ese es nuestro gozo y nuestra alegría. Padre Celestial, permíteme ser un instrumento tuyo y que seas tú hablando el día de hoy a través de mí. Abre los oídos espirituales de tu iglesia, los ojos espirituales de tu iglesia y sobre todo su corazón, que se vuelva un terreno donde esta semilla dé fruto al 1000%. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dile al que tiene a tu lado, ¿estás preparado? Pregúntale al que tienes a tu lado y dale un codazo ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Miren, tengo el privilegio de que esta ya es mi 8ª formación. Hemos estado recorriendo gran parte de las iglesias de Madrid. Yo creo que ya junto a la organización Billy Graham, de verdad me siento muy honrado y privilegiado de haber podido impartirle esta formación a unas 1000 personas. Es un verdadero honor y me he encontrado con tantas iglesias, con tantos pastores, con tantas personas hambrientas y animadas por predicar el mensaje de salvación en sus trabajos, en sus casas, en sus iglesias, en sus ciudades y en su país. Estaba conversando con la pastora Nieves y ciertamente nuestra iglesia está aquí cerca, relativamente cerca de ustedes, aquí en el distrito. Estamos allí en el centro comercial La Gavia. La pastora Nieves ya está invitada y cuando quieran venir de verdad que va a ser un privilegio tenerles allí con nosotros. Somos una iglesia, eso es importante que lo tengan, no somos distintas iglesias, somos una iglesia que tenemos una misión, cada uno con sus personalidades y sus formas de ser, sin embargo somos una iglesia y tenemos que estar en coinonía y eso es muy importante, en entendimiento, en un mismo espíritu. Amén. Entonces, como les decía, tengo la bendición de ya haber impartido esta formación en varias iglesias. Esta es mi 8ª o 9ª y creo, porque ya estamos terminando las formaciones, que voy a tener también el privilegio de que sea la última. Así que les prometo que voy a dar todo lo mejor posible para que puedas entender este mensaje que el día de hoy Dios está trayendo a tu vida. De verdad, le pido que Dios me permita vaciar los conocimientos que me ha tenido el privilegio, el honor y el placer de darme para que tú y yo podamos alcanzar aún más este país, esta provincia, esta ciudad y el distrito de Vallecas. Amén, ¿lo crees? Entonces, un momento que voy a preparar aquí esto. Y antes de que iniciemos ya formalmente, ¿quiénes se creen los Andrés de este tiempo? Te voy a contar un poco sobre quién fue Andrés. Andrés llevó a Pedro a los pies de Cristo, que en su momento se llamaba Simón. Ciertamente Pedro es mucho más conocido que Andrés y dio muchas prédicas. Pasaron cosas impresionantes con Pedro. Sin embargo, sin un Andrés no hubiese existido un Pedro. ¿Sabes el niño también que llevó los panes y los peces a Jesús? ¿Sabes quién lo llevó? Fue Andrés. Y tú y yo somos esos Andréses de este tiempo, que llevamos las personas a los pies de Cristo. Entonces te voy a preguntar de nuevo, ¿quiénes son los Andrés de esta época? ¿Te crees un Andrés de esta época? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Te crees un Andrés de esta época? Amén. Miren, yo soy un predicador interactivo. A mí me gusta que podamos conversar, que esto se vuelva ameno, que se vuelva didáctico, que pueda ser enérgico, movido, entretenido también. Porque si la estamos pasando bien mientras estamos aprendiendo de la palabra del Señor, muchísimo mejor. Entonces, cuando escuches una palabra que toque tu corazón,
que te ministre, con la cual te sientas identificado, yo te pido que tú puedas decir amén. ¿Qué vas a decir? Ok, ¿qué vas a decir? Vamos. Eso es, muy bien. Ahí ya estamos cogiendo ritmo. Eso es, calor, calentando. Y cuando escuches una palabra que quizás te confronte, que quizás te duela un poco, que quizás, uy, esto me dolió, yo quiero que tú puedas decir, ouch. ¿Qué vas a decir? No, ouch. Así como cuando te golpeas el dedo meñique, ¿a alguien le ha pasado? Eso duele, ¿verdad? Eso duele, ¿verdad? Bastante. Entonces, ¿qué vas a decir? Ouch. Eso es. Entonces, tú estás en tu casa. No tengo que decirte que te sientas como en casa. Yo también me siento parte de esta casa. Así que sintámonos como en casa. Interven, pregunta. Si en algún momento tú quieres intervenir, hacer una pregunta, tienes alguna consulta sobre algo, tú estás en toda la libertad de hacerlo. Amén. Entonces, el curso que vamos a estar viendo hoy, que lo voy a hacer bastante comprimido para que podamos tener ese momento luego de honrar a los padres, que es muy importante también, y podamos también tener ese momento de compartir, consta de 3 partes. La primera parte de este curso, iglesia, consta de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Y eso lo vamos a estar conversando. La siguiente parte del curso consta de la relación con los no creyentes, con aquellos alrededor que aún no creen. Y ya por último, la tercera parte consta de la relación con los nuevos creyentes, aquellos que antes eran no creyentes y ahora son nuevos creyentes. Entonces, yo quiero que pasen para recoger su libro y su formación. Vamos a pasar por orden. Primero, esta fila que está por aquí, pasen cada uno y cojan una, por favor. Así en orden. Igual a ustedes se las llevo yo si me dan el privilegio de llevárselas. Por aquí. Muchas gracias. Nada. No más por allá. Por allá atrás sí pueden ir pasando también a venir a recibir su libro, su curso. Los que lo tengan pueden ir abriéndolo si quieren y ya les voy a explicar de qué consiste. Ok. ¿Vale? ¿Lo tienen todos ya? Ok, amén. Por allá atrás lo tienen también. Genial. Entonces, como ven, hay 3 libros. Muéstrenme el rojo primero. ¿Quién tiene el rojo? ¿Vale? Este es el primer libro que se hace luego de hacer el curso, sirve para discipular. Si la iglesia lo quiere utilizar para hacer un discipulado, es muy sencillo, se basa sobre Juan. El amarillo, levántenlo, muéstrenme quien tenga el amarillo por allí. Se hace luego del primer discipulado, es para seguir y continuar con una discipulación. Y este azul que tienen aquí es el curso que vamos a estar viendo hoy. Evidentemente hay mucha información que el día de hoy no les voy a compartir porque es mucho contenido. Yo les animo encarecidamente a que lo puedan estudiar. Hay muchísimo que aprender de herramientas que te va a permitir compartir de una mejor forma el Evangelio. Perfecto. Entonces, el objetivo de esta primera parte del curso, lo primero es... Muy bien, un aplauso por favor ¿ah? Gracias. Todavía, abuela, hay tiempo. Todavía quedan muchas cosas por hacer, ¿oyó?
¿Usted cree eso? Amén. Esa es la actitud. Entonces, la primera parte del curso lo que vamos a hacer es establecer la prioridad de una relación auténtica con Dios. Eso es muy importante. Lo segundo es que vamos a comprender que evangelizar es una reacción natural a conocer a Dios. No podemos hablar de alguien que no conocemos. Por eso lo primero del curso es que asentemos nuestra base de la importancia de la relación con Dios. Y lo tercero es que puedan inspirarse en un compromiso real de búsqueda diaria de oración, de palabra, de rendición y de fe práctica. Entonces, lo primero, miren, tengo la bendición, no es porque sea mi esposa, de haberme casado con una mujer muy, muy hermosa. Se las describo un poco para que tengan una idea. Pelirroja, natural, blanquita, con pecas, muy bonita, evidentemente hermosísima, tiene una sonrisa muy hermosa y es muy, muy carismática, es muy amable. Espero que algún día la puedan conocer. Bueno, los que estuvieron en el Pursuit of Worship, en el evento que hubo en el parque de atracciones, la conocieron. Ella estaba allí conmigo en este evento donde tuvimos el privilegio de ser los presentadores. ¿Qué pasa? Cuando yo conocí a mi esposa, yo no sabía que yo antes ya la había conocido. Y les explico. Un día en la iglesia, cuando ella estaba empezando a ir a la iglesia, nos tomaron una foto juntos, estábamos varios jóvenes, y yo ni la vi a ella ni ella me vio a mí. Y eso que es muy hermosa y muy llamativa, la verdad. O sea, no pasa desapercibida. Sin embargo, para mí fue como que no existía, no había nadie allí. No lo sé por qué, sinceramente. Pero luego que pasó el tiempo, me di cuenta cuando vimos esa foto, oye, pero ya tú y yo nos conocíamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Alguien aquí dice, abuela, mira? Eso, no, pero no se enamore tanto. Muchas gracias. Ay, abuela. La verdad sí pasa, pero no siempre pasa. No todos tenemos esa bendición de la abuela de, bueno, enamorarse así a primera vista tan rápido. El amor, iglesia, amada, crece con la relación. Y así fue lo que pasó. Cuando yo empecé a salir con mi esposa, primero fui su amigo, empecé a conocerla, a conocer sus virtudes, a conocer sus defectos, a conocer sus particularidades. Y poco a poco, mientras iba pasando el tiempo, me iba enamorando más y más de ella. Y evidentemente me he estado dando cuenta que con el matrimonio, que luego cuando nos casamos empezamos a vivir juntos, que ahora la conozco más, que ahora la amo más por quien ella es, que por la idea que yo tenía de quién es ella. Me explico. Nosotros amamos a Dios muchas veces por lo que nos dicen de quién es Él, en vez de no por lo que nosotros conocemos de quién es. Es decir, si tú no conoces a Dios, es difícil que tú puedas presentar a un Dios amoroso, justo y bondadoso a alguien. Si tú no tienes una relación directa, continua, constante con Dios, difícilmente puedas hablar de una forma apasionada de lo bueno que es Él, porque no lo has vivido. Y la relación y el amor que tú tienes por Dios va a crecer con el tiempo. Con Dios, lamentándolo mucho, más allá de que nos impacta apenas lo conocemos, el amor a primera vista no funciona. Necesitamos entablar una relación continua y constante con nuestro Dios. El amor por Dios crece con la relación, y por eso que ya no se vuelve una obligación hablar de Él, simplemente es un resultado de ese amor tan grande e impresionante que hemos vivido y experimentado. Se vuelve una consecuencia directa a ser amado. ¿A ustedes no les ha pasado seguramente que cuando están empezando esa relación, cuando están así enamorados, lo que hacen es hablar de esa persona? Ay, es que es tan lindo, es que es tan bella. Mira, por allá hay dos, ¿ves? Mira. Qué bello es que cómo habla. ¿Y sabes qué pasa? Te envía un mensaje, hola, ¿cómo estás? Y tú lo lees y lo relees. ¿Qué me habrá querido decir?
Y eso pasa con el Señor también. Es importante, iglesia, que tú y yo seamos intencionales en poder volver a ese primer amor, ese enamoramiento con el Señor. Porque va a ser ese fuego que va a ser una herramienta que Dios utilizará para transmitirle a las personas que Él es la esperanza. Si en tu vida no hay un reflejo de que hay un Dios vivo, difícilmente las personas van a poder conocer a ese Dios vivo. Evangelizar es el eco del amor recibido. Discúlpame si soy insistente, solo que no vas a poder hablar de alguien que no conoces. No vas a poder hablar de alguien que no conoces. Y te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste momentos de intimidad con el Señor? ¿Cómo? Eso es. ¿Cuándo fue la última vez? Y tienes que preguntártelo. Y eso tiene que ser algo que nos haga saltar las alarmas y podamos volver al camino y al principio, que es conocer a Cristo, a Padre, a Espíritu Santo. Primero nos enamoramos de Dios y luego hablamos de Él. Esa es la vía correcta. Primero me enamoro de Dios y luego hablamos de Él. Entonces, vamos a leer un versículo, vamos a ir a Hechos 8, 26, 40. Aquellos que tengan su Biblia, que la busquen conmigo, por favor. Hechos 8, 26, 40. Hechos 8, 26. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Y lo buscamos juntos. Y cuando lo vayas encontrando, por favor, indícame un amén. Hechos 8, 26, 40. Y lo leemos. Y dice así: un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate. Yo lo estoy leyendo en versión PDT. Vamos a leerlo en versión Reina Valera para que todos podamos ir al mismo. Ok. Entonces, dice así: un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la vida, de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y Felipe se encontró en Azoto, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea.
Entonces, repasando el ejemplo de Felipe, lo primero que vemos, iglesia, por parte de Felipe, es disponibilidad. Cuando Jesús lo llama, él estaba disponible. ¿Y sabes qué? Jesús no siempre busca gente capacitada. Dios muchas veces no busca gente que esté totalmente preparada, perfectos, con todos los conocimientos necesarios, bíblicos, teológicos. Muchas veces lo que Dios necesita de ti es tu disponibilidad. Y Dios capacita a aquellos que están disponibles. No te envía porque estés preparado, te prepara y te va enviando en el camino. Entonces, como vemos, lo primero que tuvo Felipe fue su disponibilidad. Lo segundo que tuvo fue sensibilidad. Vemos que el Espíritu le habló y él obedeció al instante. Él escuchó la palabra de Dios y luego actuó. Muchas veces nosotros andamos haciendo lo que queremos, lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. Necesitamos empezar a escuchar la voz de Dios para que nos diga qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. A quién debemos hablarle e incluso cómo debemos hacerlo. Entonces vemos que Felipe estuvo disponible, vemos que Felipe fue sensible y que Felipe también tenía dominio de la palabra. La mejor herramienta que tú tienes para poder evangelizar a otro es la Biblia. La palabra en sí no vuelve vacía, es una espada cortante de doble filo. Si tú le hablas a alguien de la Biblia, difícilmente esa persona se pueda resistir. No hay nada más irresistible que el amor que nosotros hemos recibido a través de la cruz del Calvario. No hay nada más irresistible que la historia de Jesús. No hay nada más irresistible que el sacrificio de aquel cordero inmolado sin mancha que entregó la vida por una humanidad. Si tú le hablas a la gente de esa historia, difícilmente se puedan resistir. Ahora bien, necesitas conocer esa historia. Necesitas entender la Biblia. No ser teólogo ni ser el más experimentado. Sin embargo, sí saber quién es Jesús y qué hizo por ti. Y luego cuando nosotros estamos disponibles, somos sensibles y tenemos dominio de la palabra, el resultado de la obediencia es que el etíope se bautiza y se fue gozoso, dice la Biblia. ¿Quién quieren que sus padres conozcan el evangelio? Los que tengan vivos sus padres. ¿Quiénes quieren? ¿Tú quieres que tu padre conozca el evangelio? Sus padres, madre, padre. ¿Quiénes quieren que sus hijos conozcan del evangelio? ¿Quiénes quieren que sus nietos conozcan del evangelio? Sus hermanos, sus primos, sus vecinos. ¿Quiénes quieren que Madrid sea evangelizada? Te voy a preguntar de nuevo. ¿Quiénes quieren que Madrid sea evangelizada? Amén. ¿Y quién les va a evangelizar? Tú. Tú eres quien va a evangelizar a la gente a tu alrededor, a tus vecinos. Yo quiero encontrarme. Tengo una vecina que tiene como su edad y siempre la saludo. Y yo de verdad anhelo y le estoy pidiendo a Dios la oportunidad. Vive arriba, justo hace unos 2 años murió su esposo. Yo le pido a Dios que me dé la oportunidad y que me abra una puerta para poder evangelizarla, predicarle y contarle la historia de Jesús. Que estemos allá en el cielo repleto depende en gran parte de ti y de mí. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Y no se trata sobre valentía, se trata sobre obediencia. Felipe no fue valiente porque era fuerte. Fue valiente porque era obediente. Y tú y yo se nos ha encomendado una gran comisión de ir y hacer discípulos. ¿A qué? A las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y haced es, mientras vayan, discipulen. Mientras caminen, hágalo. En tu trabajo, en tu comunidad,
con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. Es tu y mi responsabilidad que el cielo esté repleto de españoles, que el cielo esté repleto de tu familia, que el cielo esté repleto de tus vecinos. Es nuestra responsabilidad. Ahora, tú y yo necesitamos aferrarnos al Señor. Y nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo con nuestras dos manos. Y la primera mano es que debemos aferrarnos a la palabra. Y hay 5 formas de ir progresivamente aferrándonos a la palabra del Señor. La primera es escuchando la palabra de Dios. Y le tengo un dato que no nos gusta mucho a los que predicamos, pastora. De todo lo que yo les voy a hablar, de todo lo que ustedes escuchan, solo se retiene el 3%. Imagínense. Por eso es tan útiles materiales visuales, y ya vamos a ver sobre la importancia de leer, sobre los videos. De lo que tú escuchas retienes el 3%. De lo que tú lees, lo que leíste, lo que estás leyendo aquí, se te va a quedar el 10%. De lo que tú estudias, cuando tú empiezas a estudiar la palabra, retienes un 25%. Va aumentando un poco. Estamos entendiendo que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios mediante la escucha, mediante la lectura, mediante el estudio, mediante meditar en la palabra del Señor. Cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, que es como que la estamos así rumiando en nuestra cabeza, la Biblia dice, meditad en esto. Retenemos el 50%. Ahora, cuando nosotros memorizamos, mi esposa, su abuela es pastora, y en el culto dominical le hacía a los niños memorizarse versículos. Y mi esposa tenía 8 años y a día de hoy tiene 22. Se acuerda de esos versículos que memorizó cuando era niña. Lo que nosotros memorizamos de verdad, retenemos un 100%. Entonces, no solo simplemente podemos venir a escuchar aquí la palabra que nos dan, no solo tenemos que leerla, no solo tenemos que estudiarla, no solo tenemos que meditarla, también tenemos que memorizar la palabra de Dios para que podamos estar aferrados a la palabra y cimentados en la palabra. Lo segundo, necesitamos aferrarnos a Dios. Ya con una mano nos aferramos a la palabra de Dios y con la otra mano nos aferramos a Dios, reconociendo su soberanía, que Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere, rindiéndonos a Él, entregando, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, confiando en que nos dejó un Espíritu Santo que es consolador, que trae bálsamo en medio de las circunstancias, viviendo por la fe y con la certeza de que hay un Dios vivo que resucitó, y no separándonos de Él. Entonces, con una mano nos aferramos de la Biblia, con otra mano nos aferramos de Dios, y así vamos a estar cimentados. Sin embargo, hay una dinámica que yo hago para que podamos entender mucho mejor esto. Entonces, yo le voy a pedir a la pareja que pase aquí adelante, vénganse un momento para acá. Pasen, vénganse. Muy bien. Y necesito otro voluntario o voluntaria, a una chica que pase aquí adelante. Ella ya la que volteó, ella, sí. Ven. Pónganse por aquí, vénganse aquí. ¿Cómo es tu nombre? Juan, vale. Discípulo amado, ven acá. Ponte aquí. ¿Tú cómo te llamas? Tatiana, muy bien. ¿Y tú? Nayeli, vale. Entonces, Juan, este modelo de telenovela que tenemos aquí, va a ser una representación de Jesucristo. ¿Ok? Él es Jesucristo. ¿Es tu esposa? Todavía no. ¿Sí? Muy bien, felicidades. Tu esposa es la representación de nosotros como iglesia. Y ella, lo siento, es todo lo que nos quiere alejar a la esposa
de su amado. Y quiero que nosotros juntos le podamos poner nombre. ¿Qué creen ustedes que nos quiere alejar de Cristo? Díganme algo. ¿Qué? El pecado. ¿Ok? ¿Qué más? ¿La qué? ¿Cómo? Traición. ¿Qué más? A ver, por allá atrás, ¿qué nos aleja de Jesús? El mundo, por allá atrás. Vamos por aquí a acercarnos. ¿Qué creen que nos aleja de Jesús? Cuéntenme un poco ustedes. El pecado, ¿qué más? La mentira, claro. ¿Qué más por allá atrás? El diablo, la infidelidad. Eso es. La codicia. Muy bien. Entonces, imaginémonos, Jesús, abre las manos así. Muy bien. Tú eres la iglesia. Imagínate que nosotros nos aferramos a Jesús solo leyendo la palabra. Entonces, coloca el meñique, coloca así. Nada más no, yo leo de vez en cuando la Biblia. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando venga, ¿cómo es que se llamaba ella? No. Ese es su nombre. Pecado, codicia, mentira, traición, infidelidad. Nayeli también, pero ahora no. ¿Cómo se llamaba eso? Cuando venga todo esto que nos quiere alejar del Señor, sepárala, suéltate. No vamos a estar cimentados. Ahora, imagínate que empezamos a estudiar, a meditar, a escuchar, a leer, a memorizar. Ya lo tengo, pero no así nada, pobrecita, le vas a tener que comprar otra. Así, o sea, solo coloca la mano, eso. Si solo tenemos una mano sin reconocer la soberanía, si no tenemos fe, si no reconocemos y nos rendimos al Señor. Cuando venga de nuevamente codicia, pecado, perversión, tristeza, ansiedad, depresión, a querernos alejar de Jesús, ¿qué va a pasar? Exactamente. Jesús todavía no ha hecho nada, ya tú vas a hacer algo. Ahora bien, imagínate que ya, ok, sí, estás leyendo, estás meditando, ven de nuevo, ok. Y ahora no solo empieza a meditar, a leer, en ese proceso empieza a reconocer la soberanía, empieza a aumentar su fe, empieza a rendirse al Señor, a tener una relación cercana con Cristo. ¿Qué va a pasar? La otra mano se va a empezar. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros empezamos a abrazar a Cristo? Cristo estaba de brazos abiertos en la cruz, dispuesto a que vengamos a abrazarle. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Abrázala. Cristo empieza a abrazarte porque ya tú lo estás abrazando a Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando venga tristeza, depresión, codicia, ansiedad, años, pase lo que pase, venga lo que venga, como sea que se llame la circunstancia, nada ni nadie te podrá separar de Cristo, Señor, Jesús nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque su palabra, sigue abrazando, abrázala a Jesús. Aprovecha. Porque la palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa otra creada nos podrá separar del amor de Dios. Jesús, Señor nuestro. Si le vas a aplaudir, apláudele al Señor. No es para mí. Muchísimas gracias, Nayeli. No, muy bien, está bien, tranquilo, eso es suyo. Muchas gracias, chicos. Entonces, ya para finalizar esta primera parte y avanzar con la siguiente. Esta es una oportunidad para que vuelvas a reencontrarte con el Padre. Esta es una oportunidad, iglesia, para que puedas volver a abrazarte y cimentarte de Cristo. Así como le dijo Jacob al ángel, si no me bendices no te vas. Yo no sé cuál es la circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy. Jesús sí. Lo que sí te digo es que puedas ceñirte y abrazarte del Señor. ¿Sabes algo? La mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Jesús estaba pasando ante muchas personas. Estaba siendo tocado por muchos.
Nosotros estamos acostumbrados a sentir la presencia del Señor. ¿Sabes qué pasa y qué sorprendente? Cuando Jesús siente nuestra presencia. Así como la mujer que tocó el borde del manto. Porque él estaba siendo rodeado por muchas personas y tocándolo y tocándolo. De hecho, cuando lo tocan, le dicen, maestro, pero como que tú estás loco, estás ante una multitud, te están tocando todo el mundo. No, pero alguien me tocó y salió el poder de mí. El poder estaba disponible y la sanidad estaba disponible. La diferencia fue la fe de la mujer. Y si tú estás en una circunstancia como la mujer, aférrate a Dios. Toca el borde de su manto. En el borde del manto del rabí, él le tocó, estaba la palabra escrita. Hay alguien en este lugar que necesita tocar el borde del manto de Jesús. Y hoy es el día. ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás disponible para decirle, aquí estoy? Envíame a mí. Hoy es el momento para que puedas reencaminar, fortalecer, renovar, reiniciar tu relación con Dios. Porque aquel que tiene una relación con Dios no sale igual. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre Celestial, te pido por favor que tú seas una herramienta, Señor, de sanidad, como solo tú sabes hacerlo. Hay personas en este lugar que vinieron con el corazón roto, que no saben incluso por qué se sienten, cómo se sienten. Sin embargo, tú estás dispuesto a sanarles. Una relación contigo es lo único que necesitamos en esta vida. Tú eres más que suficiente. Cristo, tú eres más que suficiente. Padre Celestial, muévete en este lugar como solo tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, no tenemos muchos minutos. Te pido que te puedas colocar sobre tus pies. Vamos, colócate sobre tus pies lo que puedan. Si quieren ustedes, no hace falta. Ok, muy bien. Mira al que tienes al lado y sonríele y dile, sonríe que Dios te ama. Sonríe que Dios te ama. Muy bien. Sonríe que Dios te ama. Sonríe que Dios te ama. Muy bien, eso es. Vuelve a tomar asiento. Y continuamos con la segunda parte. Generalmente en este momento hay un break de unos minutos, solo que como necesitamos ir un poco más rápido, vamos a continuar. Y viene, les confieso, mi parte favorita de la formación. ¿Quiénes quieren aprender y saber mejor cómo hablar de Jesús? ¿Quiénes quieren? Creo que todos, ¿verdad? ¿Todos? ¿Sí? Eso es. En esta parte donde vamos a estar dando esas principales claves que nosotros creemos te van a ayudar y van a suponer una nueva forma o algo distinto para poder compartir el evangelio. Entonces, lo primero, en esta parte vamos a superar el temor a evangelizar y vamos a encontrar valentía en Dios. También vamos a comprender el valor del evangelismo relacional. Vamos a reconocer que todos estamos llamados a ser testigos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. También vamos a aprender a compartir el método de las 3 historias. Y por último, conocer herramientas para poder evangelizar. Entonces, como les hablaba al principio, iglesia, evangelizar es una consecuencia de nuestra relación con Dios. Y hemos entendido que es importante aferrarnos a Dios con ambas manos, para que venga lo que venga, no nos separemos de Él. Como sabemos, acepto de la abuela, el amor a primera vista suele ser complicado. Nuestra pasión por evangelizar nace de la relación continua con Él. Predicamos por gratitud. Como te decía, primero nos enamoramos de Dios y luego hablamos de Él. Hay un dato que me sorprende y es que
el 82% de las personas asistiría a una iglesia si fuese un amigo cercano el que las invitara. Eso tiene que ser un ouch. Porque 8 de cada 10, si tú tienes 10 amigos, 8 de ellos, si tú los invitaras a la iglesia, vendrían. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo a la iglesia? Ahí tienen que decir otro ouch. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo a la iglesia? Te pregunto. ¿Sabes algo? Dios ama a las personas y desea relaciones genuinas con ellas. El evangelismo más efectivo ocurre entre amigos. Las personas se abren cuando se sienten valoradas, amadas y respetadas. Entonces, lo primero que es importante que empecemos a tener más amigos. Ciertamente las cruzadas como esto funcionan. Ciertamente hay muchas herramientas que funcionan. Solo que lo más efectivo para evangelizar a alguien es que sea un amigo, y sobre todo aquí en el contexto español, el que le esté hablando. Te vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a un amigo a la iglesia? Y ahí es donde quiero que puedas coger una de las tarjetas que tienes aquí, esta que dice, yo soy Andrés. ¿Vamos? Y que puedas, entendiendo la responsabilidad que tenemos de invitar a un amigo el día de hoy, pensar en esa persona. Por detrás tú ves que dice, me comprometo a orar por. Entonces, el primer paso para que se dé esa oportunidad de evangelizar es orar por esa persona. Y yo quiero que tú pienses en tu corazón. Entiende lo que te digo. ¿Por qué persona vas a orar? Para que se dé la oportunidad de invitarla a la iglesia. Y lo escribas. Piensa en un vecino, un amigo, un compañero, cualquier persona que venga ahora a tu corazón. Y lo escribas allí. Y lo guardes y lo tengas para ti. Y vamos a orar por eso. Y lo puedas invitar para el próximo domingo. Aquí a la iglesia, a tu iglesia. Allí escribe esa persona y vamos a estar orando por ella como iglesia para que lo puedas invitar. Porque sabes algo, no hay nadie que no tenga valor. Ve cómo esa mujer buscó en toda su casa la moneda perdida, la volteó patas arriba. Porque ese amigo, esa persona a tu alrededor, tiene valor. Tiene valor. Y necesita reencontrarse con aquel que le da un propósito a su vida. No se busca lo que no se valora. En algún momento, quizás tú y yo fuimos esa moneda perdida. Y Dios utilizó a alguien para barrer el suelo y encontrarnos. A pesar de que estabas perdido, todavía tenías valor. Tú puedes ser esa persona que encuentre esa moneda perdida que tiene mucho valor. Piensa en tus amigos, piensa en tus compañeros de trabajo, en tus vecinos. Eso es importante. Miren, lo primero para que esto se pueda dar, para que sea efectivo, es que puedas orar por esa persona. Y te cuento una historia muy breve sobre mi madre. Un día íbamos saliendo de casa allá en Venezuela. Mi madre se monta en el coche, yo me monto en el copiloto. Íbamos caminando, íbamos en el coche conduciendo, cuando mi madre ve a una chica
como de 30 años, quizás un poco más joven, con un bebé pequeño y unas maletas caminando. Y mi madre desacelera, baja la velocidad y empieza a observarla. Y yo me quedo así, ¿qué pasa? Cuando viene mi mamá, se le para al lado, baja la ventana y le pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Para dónde vas? La señora se quedó así, o la chica se quedó así como un poco intrigada. ¿Quién es esta persona que me está hablando? ¿Por qué me está preguntando? Le dice, hola, yo me llamo Raquel, así se llama mi madre. Un placer, un gusto conocerte. Ah, hola, ¿para dónde vas? Le vuelve a preguntar mi madre. No, voy al bus, al terminal de pasajeros, ¿cómo se dice aquí? A la estación de autobuses. Ah, ¿quieres que yo te llevo, por favor? No, tranquila, no se preocupe. No, por favor, déjame llevarte. La chica, mi mamá me dice, móntate para atrás. Y yo me quedo, pero ¿quién es esa mamá? Cállate, móntate para atrás. Me monto yo, me paso a la parte de atrás del coche, el niño se monta detrás, yo monto las maletas y la chica se monta adelante. Mi madre empieza a conversar con ella y le pregunta, oye, ¿te vas de viaje? Sí. Ah, ¿y eso? No, es que me estoy separando de mi esposo, de mi marido, no estaban casados, vivían juntos. Había tenido una muy mala vida con este hombre y se iba de vuelta donde sus padres. Y empieza a conversar con ella y la mujer empieza a llorar. Y mi madre aprovecha esa oportunidad para presentarle el plan de salvación. Y lo cumbre de esta historia no es esto. Lo cumbre es que yo le decía a mi madre, oye mami, ¿por qué hiciste eso? Sí, oye, qué bonito tal. Yo le digo, porque yo todos los días en la mañana le pido al Señor una oportunidad para hablar de Él. Y esta era mi oportunidad. Y es tiempo de que en tu corazón siempre esté el anhelo de poder hablarle a la gente de Cristo. Por eso es importante que puedas primero orar por Él, pidiendo oportunidades. Señor, dame a la persona que escribas aquí, dame la oportunidad de hablarle el evangelio. Señor, dame la oportunidad, dame la oportunidad, dame la oportunidad. Y tú le puedes hablar de aquel que cambia las historias. Ahora, quiero hablarte del Festival de la Esperanza. Es una buena oportunidad para que puedas invitarlo. ¿Y sabes algo? La Asociación Billy Graham está ofreciendo a las iglesias de Madrid, nos está ofreciendo, porque yo también soy de una iglesia aquí en Madrid, buses para llevarnos, va a ser en el Palacio de Vistalegre, el 30 y 31 de mayo. Imagínate que ellos dicen, oye, yo te pongo un bus, o 2 o 3. La única condición es que el 50% de ese bus esté lleno de amigos tuyos no creyentes. Entonces imagínate allí el bus parado, tú viniendo, allí detenido, tú viniendo con tus amigos y yéndote a ese evento que es específicamente para evangelizar a nuevos creyentes o a los no creyentes. Es gratuito, no tiene ningún tipo de costo, no van a pedir ofrenda. Es una siembra por parte de la Asociación Billy Graham, así como esto, el día de hoy, para que Madrid, para que España sea alcanzado. Tienen que solicitarlo, pastora. Ya lo han hecho, qué genial. Entonces imagínense yéndose juntos con tu amigo del trabajo, con tu vecino, con tu padre, con tu hijo, con tus nietos. No, nos vamos a un concierto. Sí, no, va a haber muy buena música. Los que estuvieron, hubo un evento hace 2 fines de semana en el Parque de Atracciones de Madrid para los jóvenes. No sé si ustedes asistieron, ¿pudieron asistir? No. Yo sé que Samuel asistió y fue impresionante. Casi 3,000 jóvenes adorando al Señor. Todavía hay una esperanza. Yo le digo a las personas mayores, con más sabiduría y más experiencia, todavía hay esperanza para ti, para tus amigos. Están a tiempo de aplicar. Ustedes que tienen tantos amigos, porque ustedes son los que más amigos tienen, que le prediques a ese amigo, a esa amiga. Que le prediquen, que le digan, vamos a un concierto, te llevo de excursión. Y se van. Los van a buscar y los van a traer. O sea que si viven por aquí cerca no van a tener que movilizarse prácticamente. Y luego, cuando estemos allí, en el evento,
va a haber un momento donde va a ser el llamado. Y ahí sí necesitamos tu ayuda. Porque cuando se haga el llamado, las personas, a ese amigo, tú tienes que acercártele para, oye, ¿has entendido lo que significa? Oye, quiero volver a presentarte, quiero hablarte de quién es Jesús. Y para eso necesitamos personas que sean como acompañantes, que se llaman consejeros. Es una labor muy simple, como aquel médico que recién ve por primera vez a ese bebé recién nacido. Y quiero que en este momento, esta es una de las claves que más me ha servido a mí, porque yo con esta formación he aprendido muchísimo para cómo evangelizar. Y es el método de las 3 historias. La primera historia es la historia de la persona, que tú puedes escuchar su historia, que le hagas preguntas. ¿Cómo te has sentido últimamente a un amigo? ¿Qué ha estado pasando con tu vida? Oye, tengo tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás? Que la persona empiece a contar su historia, qué es lo que le ha pasado, cómo se siente. Esto es un método para evangelizar. Se llama el método de las 3 historias. Oye, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Imagínate que lo haces con algún desconocido. Oye, yo me llamo José. ¿Tú cómo te llamas? Ok, ¿a qué te dedicas? Cuéntame un poco más sobre ti. Y empiezas a conocer la historia de la persona. Luego de que esa persona te cuente su historia, tú le cuentas tu historia, tu testimonio. Oye, mira, yo antes de conocer a Cristo me sentía de esta forma, pensaba así, tenía estas dudas, tenía estas inquietudes. Comparte brevemente cómo Cristo te transformó. Antes era así, entonces conocí a Jesús y ahora soy de esta forma. Y ya por último, le presentas la historia de Jesús, el Evangelio, cómo Cristo transforma las vidas, con sencillez y con claridad. Y allí es donde puedes utilizar estos tratados de pasos hacia la paz con Dios. Tú le dices, mira, toma, aquí vas a entender mejor de qué se trata el Evangelio. Es muy sencillo, es muy breve. Y habla al principio de que Dios tiene un propósito con nosotros, que es darnos vida plena. Luego, en el punto 2, como el pecado nos separa de Jesús. Luego, en el punto 3, como la única solución es Dios, la cruz. Y por último, el paso 4, es que nuestra respuesta es aceptar a Jesús. Es muy sencillo y muy efectivo a la vez. Entonces, imagínate que estás con esa persona conversando y luego le dices, mira, ¿tú quieres aceptar a Cristo? Sí, la acepta. Ay, ¿y ahora qué hago? Mira, tienes este libro para que pueda entender mejor. Mira, cuando tenía 12 años, mis padres, pastores en mi iglesia, en Venezuela, en CCI, los pastores de pareja, se sientan conmigo y con mi hermana menor de 10 años, yo 12 en ese momento, para conversar con nosotros. Y vienen y nos dicen, necesitamos comentarles algo muy importante. Y yo, sí, claro, comenten, nos empezamos a conversar y nos informan que se iban a separar. Mis padres, pastores de años, los pastores de pareja de la congregación, quienes se supone que tenían que dar el ejemplo y que tenían herramientas para cómo mantener un matrimonio, se estaban separando. Y pasó el tiempo, pasó el año y se separaron. Lamento contarte que no hay una historia de milagros aquí. Se separaron y a día de hoy siguen separados. De hecho, mi padre 5 años después rehizo su vida, se casó con una muy buena mujer, son pastores nuevamente, fundaron su iglesia y le está yendo bien. Mi madre también es la presidenta de las mujeres en su iglesia donde está y ella ha decidido mantenerse soltera. El punto es que así como yo, seguro tú también tienes una historia que contar. Cuando yo llegué a España hace 7 años, empecé a ver un mundo que no conocía.
Salí de la burbuja en la que me encontraba, donde siempre me mantenía en la iglesia. Y estuve a esto de perderme totalmente. Y fue cuando verdaderamente pude encontrarme con un Padre que me ama. Pude encontrar que hay un Dios que cuando te sientes huérfano, te abraza como un hijo y te dice: yo te he dado la potestad de clamar Abba, Papi, Padre. Que en medio de circunstancias, en medio de mi soledad, en medio de mis tristezas, fue un bálsamo sanador que pasó por mi vida. Y ese es el Cristo que yo quiero presentarte el día de hoy. Esa es la solución. Es que ando muy agobiado, el trabajo, tal. ¿Cuántos no les han dicho eso? ¿Cuántos no hemos dicho eso? Es que este mundo se está acabando. Mira cómo está todo el mundo en Israel, en Irán, en tal, en Yemen, en África, en Nigeria. Sí, es verdad. Y yo, a pesar de esas circunstancias, tengo paz porque pude verdaderamente encontrarme con aquel que tenía las soluciones. Y así como yo, te aseguro que tú tienes una historia que contar de cómo te has encontrado con el Padre. Y eso es lo que va a abrir puertas. Y a veces no es simplemente lo mucho o poco que podamos decir. A veces lo que las personas necesitan es un oído que los escuche. A veces la mejor palabra es una disposición para escuchar. ¿Te has detenido a escuchar a las personas que te rodean últimamente? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Eso es una oportunidad para poder evangelizar. Por eso el método de las 3 historias es tan efectivo. Por eso no falla prácticamente. Porque se trata sobre Cristo y cómo Cristo obra en nosotros. Te pregunto, ¿a quién vas a invitar esta semana? ¿Con quién vas a conversar esta semana? ¿Por quién vas a orar esta semana? ¿A quién vas a escuchar y contarle tu testimonio y la historia de la cruz esta semana? Piensa en alguien por quien puedas orar, escuchar, invitar o compartir tu historia. Hazlo esta semana. Y yo quiero de verdad que lo puedas animarte a hacerlo esta semana. Y que la pastora Nieves el domingo que viene me diga: oye, José, vinieron 1, 2, 5, 10, 15, 20 personas. Que esta semana la iglesia se animó a invitar. Y quiero que te puedas, para finalizar esta parte y ya ir a la última, que es la más breve, poner sobre tus pies con esto en tus manos. Discúlpeme que los haga levantarse tanto. Levántense, que quiero que juntos hagamos un compromiso. Discúlpeme que las haga levantar tanto. Ok, si aún no tienes la persona, puedes pensarlo luego. Pero aún así levanta por fe esto. ¿Ustedes tienen esto? ¿Sí? Ok. Levántenlo todos. Yo quiero ver a todos con su panfleto levantado. Y esto es un compromiso que ustedes y yo vamos a hacer esta semana. Yo también me comprometo a invitar a alguien para mi iglesia esta semana, junto a ustedes, para que juntos podamos hacer el reto. Y que puedas entender la importancia y el deber que es compartir las buenas noticias de salvación. Vamos a esperar que las tengan aquí. Muy bien, ahí debe estar. Y levántalo allí donde estás. Levántalo. Y quiero que repitas después de mí. Y que digas: hoy. Vamos, di: hoy me comprometo a orar para que Dios me dé la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Padre Celestial, pon en mí el querer como el hacer. Padre Celestial, dame de tu sabiduría para saber qué decir y cómo decirlo. Jesús, abre la oportunidad para poder hablarle a las personas de ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Y antes de que lo bajes, quiero que hagamos algo muy rápido. No sé si me puedes ayudar un momento. Y quiero que, ponte aquí. Y todos con nuestro panfleto levantado. No, pero primero salgo yo. O sea, no. Bueno, quiere salir él, perdón. Perdón, ponla así. Ok. Entonces, yo voy a decir aquí, junto a la iglesia, casa de oración de Vallecas, nos comprometemos a invitar a alguien esta semana. Y tú vas a decir amén y hacen un ruido que la gente del edificio se despierte. ¿Ok? Entonces, ¿ya empezaste a grabar? Aquí, en la iglesia Casa de Oración, en Vallecas, Madrid, nos comprometemos a ser los Andreses de esta época e invitar a alguien a Cristo esta semana. Amén. Date un fuerte aplauso a ti mismo. Mis hermanos, aunque me rechacen los invitos, si el mundo rechazó a Cristo, ¿cómo no nos va a rechazar a nosotros? Pero aún así Él hizo lo que tenía que hacer. Y yo sé que tú y yo también lo vamos a hacer. Y ya por último, el último paso, y es, yo creo que incluso de lo más importante, es lo siguiente. Miren, evangelizar no termina en la decisión, sí decidí, y en este libro. Evangelizar continúa y comienza con un acompañamiento de las personas. ¿Qué pasa después de que alguien entrega su vida a Cristo? Muchas veces lo que pasa es que los dejamos solos. La Biblia dice, id y haced, ¿qué? ¿Dijo id y haced convertidos? No. ¿Id y haced decididos? No. ¿Id y haced qué? Exactamente. Y esa es la labor que tenemos cuando alguien acepta a Cristo. Discipularles. Discipular es vivir junto a otro el proceso de crecer en Cristo, acompañándoles. No es vivir las experiencias por él, es acompañarlo mientras vive sus experiencias en el Evangelio. Discipular no es solo enseñar, es compartir tu vida, ser ejemplo y caminar juntos. Ciertamente tú y yo no somos perfectos, pero sí mostramos a un maestro perfecto. Y de eso se trata el discipulado. Miren, un buen ejemplo de alguien que discipuló fue Pablo, como él discipuló a las iglesias de Éfeso, a los romanos, tesalonicenses, colosenses, filipenses. Y Pablo nos enseña que hay que tener una entrega personal con esas personas, darles presencia, tiempo, cercanía. También orar por ellos de forma constante. También nos enseña que hay que trabajar en equipo junto a ellos. Algo que hizo mucho Pablo, que es, les escribió. Si tú tienes alguna persona que has estado discipulando o que has estado invitando a la iglesia, que ha venido, le has escrito para saber cuándo viene, cómo está, qué le pareció. Necesitas escribirle a esas personas. Y por último, y muy importante, Pablo decía, anhelo a estar con vosotros en persona. Dedica unos minutos de tu semana para visitar a esa persona. Una vez que aceptó a Cristo, lo más importante es que pueda ser discipulado. Un bebé espiritual, como hablábamos, necesita ser alimentado, necesita ser protegido, necesita ser entrenado. Miren, a un bebé, y les pregunto, por ejemplo, qué edad tiene la bebé? 2 años. Cuando ustedes
la tuvieron y estaba recién nacida, ¿qué comida le daban? Leche materna, ¿verdad? No le daba una paella, ¿no? Tortilla española, pan con tomate. No, leche materna. Entonces, imagínense que viene un recién nacido espiritual a la iglesia y le empiezan a hablar de Apocalipsis. Ay, ay, ay. Lo primero que necesita un recién nacido espiritual es leche materna. Y para eso, pastora, por si lo quieren usar, es este libro, que es el Evangelio de Juan explicado. Necesitan leche espiritual. Y hay que protegerlos. ¿De qué creen ustedes que hay que proteger? ¿Cuál es la principal acechanza dentro de la iglesia de que hay que proteger a esos bebés espirituales? ¿De qué creen que deberíamos protegerlos? A ver, alguien que me diga algo. Del pecado, ¿ok? ¿Qué más piensan por allá? ¿De qué debemos proteger a esos recién nacidos espirituales dentro de la iglesia? Ok, de que tengan de que no se atraganten con comida muy de leche espiritual. Por allá, ¿de qué tenemos que cuidar? ¿De qué? ¿De qué? Del desánimo. Ok. ¿Sabes de lo que principalmente tenemos que cuidar a los recién nacidos espirituales? De los legalistas. Del legalismo. De aquellos que piensan que en Venezuela decimos que son la última tapa del frasco. La última Coca-Cola del desierto. Que tienen a Dios agarrado por la chiva. Que piensan que se la saben todas. Que tienen el termómetro de Dios para la santidad. Que tienen el puente directo para salvación. Dentro de la iglesia tienes que cuidarlos a los recién nacidos espirituales de los legalistas. Pero yo sé que en casa de oración no hay legalistas, ¿verdad? Vamos, tienes que decir amén. Sin embargo, cuídalos. Entonces, ya por último, las personas no necesitan programas. Las personas necesitan personas. Necesitan que tú les acompañes, que tú estés disponible para ellos, que les puedas escuchar y que puedas ser una vía para darles esa leche materna espiritual. Y mira, en los años principios del 1900 llegó a Venezuela un grupo que se llamaba Los Gedeones. Los Gedeones estuvieron evangelizando por Venezuela y en la zona andina de Venezuela se encontraron a un señor que se llamaba Miguel Pulido. Era una persona de referencia allí en su ciudad que tenía fincas y esa persona se volvió un evangelizador y empezó a evangelizar y evidentemente evangelizó a su familia. Y Miguel Pulido tuvo varios hijos y varias hijas y una de ellas se llamaba Gudelia Pulido. Él le predicó a Gudelia, su hija, y su hija aceptó a Cristo en su corazón. Gudelia fue creciendo, pasó el tiempo, y allá en la zona andina llegó un señor, también se llamaba Concepción, morenito, de una zona de la costa de Venezuela, y se enamoran y deciden casarse y tener hijos. Esta familia que creció en el Evangelio también tuvieron 4 hijos y el primer hijo se llamó y se llama José Miguel González. José Miguel González se casó con una mujer que se llama Raquel y tuvieron 2 hijos, uno que se llama José Rafael, que es el servidor que está aquí con ustedes. ¿Por qué te cuento esta historia? Tú no sabes a qué generaciones vas a impactar hablando el Evangelio. Mira donde yo estoy. Yo no había pensado en mi vida. Sinceramente no lo pensé que iba a estar a miles de kilómetros de mi país, sirviendo a Dios, trabajando con una organización como la organización Billy Graham. Pero seguramente quizás no estuviese sucediendo si no hubiese habido unos gedeones que se atrevieron a hablar del Evangelio hace casi 100 años atrás en Venezuela. Y aquí es donde te pregunto, y te vuelvo a preguntar cómo iniciamos la formación.
¿Tú eres los Andrés o tú eres un Andrés de esta época? ¿Vas a llevar a las personas a los pies de Cristo? Y aún así, quizás en este momento tú digas, no tengo las fuerzas, no tengo el ánimo, no tengo las ganas. Y yo quiero que en este momento pueda orar por ti